En este video te voy a mostrar cómo trabajar con el CMD que vendría siendo la consola de Windows. Comencemos. Vamos al botón de iniciar, colocamos CMD, posteriormente ingresamos como administrador. Es importante que seleccionemos ejecutar como administrador. Les voy a mostrar una serie de comandos básicos que se utilizan en MC2 o que se han utilizado toda la vida en MC2. Tenemos el CLS, que nos muestra el directorio. El CLS limpia la pantalla. Tenemos el date, que nos permite cambiar la fecha. Como podemos observar aquí, nos vamos a la parte inferior derecha, tenemos 1 de noviembre del 2012. Esta máquina está desconfigurada. Vamos a proceder a hacerlo desde la consola. Vamos a actualizar la fecha. Hoy es 6. Como vemos, la fecha ha sido actualizada sin necesidad de usar la interfaz gráfica, sino simplemente a través de comandos. Podemos configurar también la hora con time. Seleccionamos time. La hora son las 9:10 de la mañana. Presionamos enter. Vemos que automáticamente la hora se ha actualizado. Maximizamos. Tenemos comandos que nos sirven para desplazarnos dentro de la carpeta. Yo estoy colocado ahorita en Windows System 32. Si buscáramos en Windows a través de la interfaz gráfica, lo pudiéramos hacer de la misma manera. Buscamos en C, vamos a Windows System 32. Nos muestra la información que está acá. Si lo queremos ver a través de la consola, simplemente le damos tir. Si lo queremos por página, damos P. ¿Cómo conocemos los atributos de cada comando? Es muy sencillo. Simplemente utilizamos o colocamos el signo de interrogación y presionamos enter. Slash, signo de interrogación. Una vez que colocamos el signo de interrogación y presionamos enter, automáticamente nos muestra cómo se trabaja ese comando, cómo se puede usar el formato simple, cómo se puede utilizar similar al listado ancho, entre otros. Para desplazarnos dentro de la carpeta, podemos utilizar CD .. para salir de la carpeta, CD .. nuevamente, llegamos al directorio raíz, CD y el nombre de la carpeta, ingresamos a la carpeta, como se lo estoy mostrando a continuación. En este caso me salí y volví a entrar a la carpeta que teníamos predeterminada. Uno se puede dirigir al directorio raíz sin necesidad de hacer tantos pasos, simplemente con CD y lo que se llama el enlace invertido, que se obtiene en la consola Windows con AL92. Se le da enter y automáticamente estamos en el directorio raíz. En el escritorio yo preparé una carpeta que se llama prueba, que contiene un archivo, como se lo muestro a continuación. Esta información la podemos ubicar en la interfaz gráfica de la siguiente manera. Vamos a C, ubicamos usuario, buscamos la cuenta con la que estamos trabajando, hacemos doble clic y vemos la información que se encuentra en el escritorio.
Vemos la carpeta, se llama prueba. Es decir, que estamos entrando por debajo a esta información que podemos ver en el escritorio. Tal cual como lo hacemos por la interfaz gráfica, lo podemos hacer por la consola. Les explico. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar las carpetas que vimos anteriormente. cd users, entramos a usuario, posteriormente entramos a la cuenta que tenemos predeterminada. En este caso, siempre el eco TV. Posteriormente entramos al escritorio. Le cabe destacar que la consola la tengo en inglés, por lo tanto la carpeta se va a llamar desktop y no escritorio, pero sigue siendo la misma. Presiono dir y muestro un directorio para que ustedes vean la información a que me refiero. La información está en inglés. En el escritorio podemos ver que se encuentra una carpeta que se llama prueba. Dentro de esta carpeta tenemos un archivo, tenemos el directorio y es un archivo .pdf, tal cual como se muestra en la interfaz gráfica. A continuación les voy a mostrar cómo se trabaja con el comando md, que es para crear carpetas, el comando rd para eliminar las carpetas que estén vacías y el comando copy. Vamos al escritorio donde vamos a crear la carpeta. Le decimos users, siempre el eco TV, que es la cuenta con la que estamos trabajando. Estamos en el escritorio, recordemos que está en inglés y le damos enter. Una vez que estamos ubicados ahí, utilizamos el comando md, creamos una carpeta de nombre ejemplo. En este caso vemos cómo automáticamente se genera la carpeta en el escritorio. En este caso, en el equipo, yo tengo una carpeta que creé que se llama ejemplo de copia, que está, donde se encuentra un archivo que se llama archivo 2 de extensión .pdf. Vamos a copiarla. Una de las maneras de hacer la copia es que yo ingrese a la carpeta, en este caso ejemplo, que tengo en el escritorio. Le digo copiar y que me copie de C. Vemos que está en C, en una carpeta que se llama ejemplo de copia y la información es el archivo 2 de extensión .pdf. Vamos a darle la información, le decimos que se llama ejemplo de copia, correcto, se llama ejemplo de copia, es correcto, le damos enter. Dice el sistema no puede encontrar archivo especificado. Esto es porque esta carpeta tiene espacios en blanco y como estamos trabajando de la consola, es necesario en este caso que coloquemos las comillas de manera de que el sistema entienda que existe espacio en blanco. Le damos enter y automáticamente nos dice que fue copiado el archivo. Vamos a la carpeta, verificamos de la interfaz gráfica y vemos que es el mismo archivo que se ha copiado. Si decimos desde el escritorio, que es donde tenemos la ubicación de la carpeta, le decimos rd y damos el nombre de la carpeta, dice el directorio no está vacío. ¿Por qué? Porque este comando rd se utiliza con carpetas vacías. Como no hemos visto otra serie de comandos que sí lo realizan, vamos a ingresar a la carpeta que se llama ejemplo. Estando dentro de ella, colocamos del. Le podemos decir asterisco punto asterisco si queremos borrar toda la información, o le podemos decir punto si queremos borrar toda la información, o el nombre del archivo si queremos borrar toda la información. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta carpeta se encuentra solamente un archivo. Si tenemos muchos archivos, escribimos el nombre del archivo y eliminamos el mismo. En este caso, yo le voy a dar del punto, le doy enter
y automáticamente me va a preguntar que si estoy seguro de realizar la eliminación. Le digo que sí y automáticamente la carpeta está vacía. Por lo tanto, esta carpeta puede ser eliminada con el comando rd. Vamos a hacer una prueba. Colocamos rd, no importa si escribimos el nombre en mayúscula o en minúscula. Para Windows el efecto del mismo. Ejemplo, rd ejemplo, vamos a eliminar la carpeta que se llama ejemplo y le damos enter. Automáticamente fue eliminada. De esta manera hemos trabajado con el comando md que utilizamos para crear la carpeta, el comando del que utilizamos para borrar archivo, el comando copy que utilizamos para copiar el archivo y el comando rd que utilizamos para eliminar la carpeta. Vamos a borrar el archivo que está en el escritorio. Voy al comando del. Automáticamente se eliminó. Vamos a salir de la consola a través de exit y le damos enter. Vamos a ingresar a la consola nuevamente. Recordemos que colocamos cmd e ingresamos como administrador. Es muy importante porque así los comandos que requieren permiso se van a ejecutar de una forma correcta. Vamos a repasar los comandos que les he proporcionado de manera de que estemos claros a la hora de utilizarlo. Hemos trabajado con el cls, hemos trabajado con el date, hemos trabajado con el time, hemos trabajado con el cd, con el cd y el nombre de la carpeta, hemos trabajado con el del para borrar archivos, hemos trabajado con el copy. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos todos estos comandos, esos comandos quedan registrados en la memoria RAM, que es una memoria de acceso directo o aleatoria. ¿Cómo recuperamos los comandos que hemos escrito? A través de la tecla de navegación, en primera instancia, hacia arriba o hacia abajo, y fíjense cómo quedan en pantalla los comandos. También lo podemos hacer a través de la tecla función F7. Presionamos la tecla y escogemos los comandos que deseemos utilizar. Para editar cualquier archivo también es muy fácil. Vamos al directorio raíz. Vamos a solicitar un directorio. Vamos a ver, tenemos un archivo que se llama config6. Vamos a editar ese archivo. Colocamos edit, que es un editor de texto. Config.sys. Enter. Tiene una línea de comando que dice files igual 40. Esa es la información que tiene el archivo. Y así como estamos viendo este archivo, podemos ingresar a todos aquellos archivos que sean editables. De manera de que podamos modificar la información y o obtener información de dicho archivo a través del edit. Salimos. También podemos ver la información de ese archivo a través de un comando que se llama type y colocamos type y el nombre del archivo. Como podemos ver, se muestra la misma información, solo que no es editable. Tenemos el comando vol
que nos permite ver el volumen de la etiqueta, es decir, el nombre. En este caso siempre el EQTV, el nombre de la etiqueta. Tenemos el comando ver, que nos permite ver la versión del sistema operativo en el que estamos trabajando. Tenemos el comando clave, que nos permite realizar el cambio de la etiqueta, no solamente verla, sino realizar el cambio. Le decimos que no, desea eliminar la etiqueta del volumen actual, le decimos que no. Existen comandos de suma importancia, como son el de ipconfig, nos muestra la configuración IP. Conectamos los medios. Una vez que tenemos los medios conectados, utilizamos el comando ipconfig, presionamos enter, observamos nuestra configuración IP de Windows. Tenemos el adaptador de Ethernet, conexión de área local, que se encuentra en estos momentos desconectado. El adaptador de LAN inalámbrica, conexión de red inalámbrica, que se encuentra conectado y por lo tanto nos da toda la información requerida. La información del adaptador de túnel, que son de suma importancia a la hora de conectarnos a una red. Si le preguntamos a ipconfig sobre cómo se utiliza, nos muestra todos los ejemplos para ver cómo se trabaja. Podemos mostrar una información detallada, podemos renovar todos los adaptadores, muy común. Podemos liberar todas las conexiones, muy común también para utilizar, entre otras acciones. Vamos a limpiar pantalla, limpiamos pantalla y vamos a colocar ipconfig / escribimos all, le damos enter. Una vez que le damos enter, tenemos una información detallada, completa de nuestra conexión. Configuración IP de Windows, adaptador de Ethernet, conexión de área local, adaptador de LAN inalámbrica, conexión de red inalámbrica, entre otros, adaptador de túnel, todo de una forma completa, detallada de la conexión. Si nosotros le decimos ipconfig, vemos que tenemos nuestra dirección IP. Si le solicitamos que libere las conexiones a través de este comando, podemos observar, si volvemos a escribir ipconfig, que los medios están desconectados. Para conectarlos nuevamente, simplemente utilizamos el comando renew. Ok, volvemos a escribir ipconfig y nos da la información de la LAN inalámbrica de la cual estamos conectados. Desde la consola de Windows se puede aplicar un comando que es muy importante para conocer la información del sistema. Este se llama System Info. Este comando se encarga de buscar toda la información de tu equipo de manera que pueda ser mostrada y utilizada para fines específicos. Te dice el nombre del host, nombre del sistema operativo, versión del sistema operativo, el fabricante del sistema operativo, configuración del sistema operativo, tipo de compilación del sistema operativo, entre otros ítems que se muestran. Vamos a utilizar también el comando hostname si queremos saber el nombre del equipo de una manera rápida. Podemos utilizar también el comando de pin, que nos permite saber si estamos conectados a un punto
En este caso estoy colocando el pin de YouTube. Nos muestra que hay una conexión, nos dice el tiempo, los bytes, el TTL. Si queremos probar los tiempos de nuestra conexión, podemos dar un pin extendido, la URL o el nombre de la conexión a donde estamos solicitando, y -T en minúscula. Esto nos permitirá revisar los tiempos. Si se cae la conexión, nos mostrará que el tiempo está agotado, el tiempo de respuesta agotado, y así podremos verificar de una manera fácil nuestra conexión. Aquí vemos que los tiempos están un poco altos, la conexión por lo tanto no es la más óptima. Para eliminar, vemos como el tiempo de espera se ha agotado para esta solicitud en un punto, quiere decir que la conexión no está estable. Para eliminar este test, simplemente colocamos control C y quedamos en el directorio raíz. Podemos utilizar el comando tracer, damos el nombre o proporcionamos el nombre o la dirección en el cual queremos obtener la traza. Dice que traza a la dirección de YouTube. Esto nos trabaja sobre un máximo de 30 saltos y nos da la información necesaria para obtener la traza. Vamos a cancelar. Control C. Vamos a limpiar pantalla. También podemos obtener una traza si utilizamos el pass pin. Nos permite observar una traza un poco más detallada. Vamos a cancelar con control C. Esto es todo. Espero les sea de utilidad. Poco a poco iré subiendo contenido que para muchos será de gran utilidad, para otros será de refrescamiento y para otros simplemente de distracción. Espero lo aprovechen. Y no olviden registrarse en mi canal, siempre el Eco TV, donde voy a ir regularmente subiendo temas de informática y otros temas que se me ocurran grabar. Hasta pronto.